Hola, muy buen día a todos. En este video te hablaré sobre avances en la guerra entre Rusia y Ucrania, pero bajo otras vertientes. Antes de iniciar, te invito a suscribirte a mi canal para que sepas cuando subo contenido y así puedas ir viendo todo lo que tengo para ofrecer. Iniciando en este análisis, tenemos que en la cuestión militar, Ucrania va perdiendo, y era obvio, ya que están compitiendo contra la segunda superpotencia militar. Sin embargo, Rusia no lo ha tenido tan sencillo, ya que se ha estancado en Kiev a pesar de dominar las fronteras del este, e ir bombardeando todo lo que encuentra a su paso, que si bien algunos concordarán y otros no sobre la moralidad de los actos, sobre si es cierto que han habido ciertas muertes, los números y demás, creo que el hecho de estar invadiendo un país siempre va a haber afectados. Y hemos visto cómo ucranianos han salido del país pidiendo asilo a los vecinos e incluso yéndose a otros países mucho más lejos. Que esto implica una crisis humanitaria, pero también hay otra vertiente muy digna de analizar, ya que la militar está más que claro que Rusia tiene las de ganar, aunque no la ha tenido tan sencillo como los creían. Pero en lo económico, ¿qué ha pasado? Esto es lo interesante, ya que lo anterior era algo de esperarse, pero en las cuestiones económicas puede ser impredecible. Económicamente hablando, tenemos que Rusia ha tenido sus bajas, puesto que Occidente se ha empeñado en dar sanciones a Rusia. No nos enfocaremos en que si es bueno o no el hecho de que hayan sancionado a Rusia económicamente, nos enfocaremos al hecho de que lo hicieron. Empezaron a dar las sanciones y ahora estamos viendo los efectos de esas mismas. Comercialmente, tenemos que Rusia ha tenido una baja en la exportación de petróleo y gas, aunque para Occidente eso sí es una baja, pues para los aliados, puesto que dependen mucho del gas ruso. Además de que Rusia es uno de los principales exportadores de petróleo, tomando en cuenta también que están los gasoductos a Europa, por lo tanto el suministro pues está en riesgo. Pero, ¿esa es la única medida? No. Tenemos la cuestión financiera y aquí es donde entramos a un mundo completamente distinto. Los Estados Unidos principalmente, que le seguirían después la Unión Europea, Reino Unido y Canadá, ya determinaron bloquearles el sistema financiero en lo que más puedan. Y aquí es imprescindible que Rusia va a toparse con pared, porque al tener un sistema financiero, si se lo bloquean o lo estancan, básicamente le están dando un gran golpe a la economía rusa y su financiación. Primero que nada, tenemos la sanción que puede ser considerada la más dura, y es la exclusión de la banca rusa de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, que es SWIFT. Y al aislar la economía rusa, están aislando todo el capital de empresarios y de ciudadanos. Por lo tanto, es el golpe económico más duro que ha tenido en cuanto a las sanciones de Occidente. Pero, ¿pueden salir de esto? En realidad es muy complicado, ya que si a un país al día de hoy, en un mundo globalizado, le detienen todos sus procesos bancarios, les detienen las finanzas internacionales y les congelan todos los activos, básicamente aíslan la economía, ya que no pueden hacer uso de nada a nivel internacional y se tendrían que hacer movimientos nacionales, pero si están relacionados con los internacionales, básicamente nulifican la economía rusa. Y esto ya empezó a hacer estragos, ya que las tasas de interés empezaron a subir y en algunos bancos puede haber riesgo de quiebra. E incluso los más afectados son los ciudadanos, ya que el rublo se devalúa y con ello puede llegar también la inflación, tomando en cuenta que es un país petrolero y por lo tanto tendrían un nivel más o menos aceptable. Según expertos, hay unas afectaciones para 6 instituciones bancarias aproximadamente, algunas con tasas de interés alto, otras en riesgo de quiebra, pero las hay. Pero no a todos, ya que al banco principal ruso no ha sufrido tantos estragos, e incluso la empresa Gazprom tampoco ha sufrido los estragos que debería de ser al nulificar la economía y la financiación internacional, pero no están exentos de un golpe económico. Sin embargo, la Unión Europea, al ser el principal cliente de Rusia, sí puede mover las fichas para que Rusia básicamente comience a caer económicamente. Y recordaremos que en la guerra
el que tiene menos recursos es el que está destinado a perder. Y esa es la táctica de Occidente, hacer que Rusia tenga menos recursos para movilizarse militarmente, ya que, a pesar de tener una gran militarizada y poder ir con las armas a Ucrania, si no tienen la financiación, no van a poder seguir manteniendo un ejército y mucho menos una guerra. Ahora entramos a otro ámbito y es el político, ya que la economía con la política están lo suficientemente ligados para cambiar las fichas del ajedrez, puesto que no solo políticos, sino empresarios y en este caso oligarcas en Rusia han salido afectados porque se les han congelado los activos a nivel internacional. Por lo tanto, los más ricos, en particular los grandes empresarios, no van a poder tener la oportunidad de tener ese dinamismo financiero para sus empresas. Y hay que recordar que, si no lo sabes, hay mucha oligarquía en Rusia. Y esto viene desde Boris Yeltsin. Y a pesar de que haya llegado Putin al poder, él también sabe que tener empresarios poderosos lo hace poderoso políticamente. Por lo tanto, no le conviene pelearse con ellos. Y si los empresarios se cansan de esta situación y ven afectados sus intereses, pueden hacer presiones al Kremlin para que cambien la dinámica, cambien la narrativa y el discurso, e incluso cesaran la guerra. Claro, muchos lo verían como algo extremo, pero hay que recordar que cuando son intereses, no importa nada. Otra sanción es la prohibición y la restricción del espacio aéreo, es decir, Rusia no puede ir con esos territorios para cuestiones de pasajeros o cuestiones comerciales. Por lo tanto, están nulificando también otra área que puede ser la exportación de bienes en el caso de que sean recursos por vía aérea, además de los viajes de las personas a otros países y a lo que llegábamos antes. Las personas que trabajan y en ocasión o más recurrentemente empresarios que van de un país a otro están restringidos en el espacio aéreo, por lo tanto tampoco pueden atender asuntos externos. Aquí mencionamos que puede bajar la exportación de productos. Ahora aquí llegamos al punto de reflexión. Las sanciones ya están puestas y pueden venir muchas más, que es lo más probable, puesto que Joe Biden principalmente no está dispuesto a dejar la narrativa de imponer las sanciones. Muchos ven como una forma débil y que hay temor de parte de Occidente al enfrentar a Rusia. Sin embargo, hay que recordar, no siempre las armas son la mejor arma, es decir, no siempre un fusil, no siempre un cañón, no siempre un tanque va a ganarle a la economía. Tomando en cuenta que al día de hoy es muy complicado no tener relaciones económicas en todos los países, ya que ahora sí los países dependen de todos, o cuando menos en los principales núcleos de la economía mundial. Con esto vemos también que hay países que han tratado de mantener cierta neutralidad y no ser muy agresivos porque saben que de una sanción de un lado u otro puede ser muy contraproducente a las economías de los países. Por ejemplo, Alemania ha tratado de suavizar el discurso, pero esto tampoco puede ser visto como bueno o malo, sino también son intereses, ya que Alemania depende mucho del gas ruso, tomando en cuenta que hay acueductos que pueden llegar a Alemania. Así que si no hay suministro, la economía alemana puede irse a pique, ya que también al tener una crisis energética, al no tener suministro, pues obviamente la economía puede bajar. Tomando en cuenta que Alemania principalmente ha tratado de cambiar de energías nucleares a limpias, pero las limpias cuestan muy caro y por lo tanto no pueden dejar los hidrocarburos. E incluso en el mercado petrolero, muchas empresas americanas y europeas han tratado de boicotear a las rusas y por lo tanto han dejado y aislado a Rusia del mercado petrolero y al hacer eso básicamente no va a poder vender su petróleo. Y con ello no va a financiar su economía, que es uno de los principales rubros de financiación económica. México, por ejemplo, también ha tratado de mantener cierta neutralidad, pero la realidad política es que es imposible mantener neutralidad en ese tipo de aspectos. Y no solo por la cuestión moral de decir está bien o está mal lo que se está aconteciendo, sino que en los intereses y en los movimientos del ajedrez no se puede mantenerse estático. Con ello llegamos al final de este video, esperando que te haya gustado y si tienes alguna opinión o algo que agregar, siempre será bienvenido en los comentarios y estaremos informando sobre lo que vaya pasando en la cuestión relevante de este conflicto, también esperando que cese lo más pronto posible. Estamos en este canal Análisis en Breve
y te invito a suscribirte para que sepas cuando subo contenido. Nos vemos en un próximo video.